destino de la vida moderna es que perdamos repetidamente el contacto con la naturaleza, el medio ambiente y el planeta. Pero intentamos recuperarlo una y otra vez. Es como un círculo. En el corazón y el alma de los niños, cuando nacen en el mundo, la naturaleza ya existe en lo más profundo de ellos. Entonces, lo que quiero hacer en mi trabajo es llegar a sus almas. Fragmento de entrevista de Hayao Miyazaki, fundador de Estudio Ghibli, la productora de animación más influyente de Japón, fundada precisamente en 1985. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para Piwa Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación. Eso sí, al alcance de todos. Y en el monográfico de esta semana, prepárense para un viaje al corazón del estudio de animación más enigmático y fascinante de Japón, Estudio Ghibli. Fundado, como hemos dicho, en 1985 por los visionarios Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toso Suzuki, este estudio, con sede en Tokio, ha revolucionado la animación mundial al fusionar de manera magistral la rica tradición japonesa con la modernidad. Pero detrás de cada una de sus películas hay cientos de misterios y secretos, esperando ser, como siempre, descubiertos. Desde el icónico Totoro, inspirado en las antiguas leyendas japonesas, hasta las complejas historias de la princesa Mononoke y el viaje de Chihiro, Ghibli ha creado un universo donde lo mágico y lo real coexisten armoniosamente, cuando no en pleno conflicto. Pero no solo eso, la influencia de la ingeniería occidental y la aviación también se hacen muy presentes en sus películas. El amor de Miyazaki por la tradición japonesa y la ingeniería occidental se refleja en obras maestras como Porco Rosso y El viento se levanta. Aunque sin lugar a dudas aquellos que sean cautos viendo sus películas se darán cuenta de que en realidad muchísimas de sus obras tienen un trasfondo en el cual la ingeniería y la tradición se combinan de una manera magistral. Estas películas no solo nos transportan a mundos de fantasía, sino que también nos muestran una fascinación por la tecnología y el diseño, combinando la estética japonesa con la innovación occidental, y ocultando algunos secretos que el propio estudio se afana en no hacer públicos. Acompáñenos en esta exploración de Estudio Ghibli, donde desvelaremos los orígenes de la empresa, las influencias culturales japonesas y occidentales que impregnan sus obras, la tradición y la modernidad, y cómo, empleando esta aparente disonancia, han logrado conquistar el corazón de millones alrededor del mundo. Con algún que otro recuerdo de la infancia del propio Miyazaki. Y no son dibujos solamente para niños, y aún a día de hoy alguna película que no he podido terminar de ver. Y en el momento más inesperado de nuestro relato incorporaremos nuestra receta rápida asiática de la semana, que tiene que ver muchísimo con esta historia, aunque no lo parezca. Estén atentos. Y en las noticias de esta semana tenemos una nueva ciudad que se está desarrollando, hipertecnológica, del tamaño de Singapur, nada más y nada menos que nuestro pequeño país y curiosísimo país de las montañas, Bután. Hablaremos de las becas a influencers en Indonesia para la universidad, en base a la cantidad de seguidores que tienen en diferentes canales, y hablaremos también de la guerra comercial con China, entre Estados Unidos y Europa, y que ha pillado en medio de esto a España. Veremos qué repercusión puede tener. No se olviden de apoyar al canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Les animo, como siempre, a compartir y valorar los comentarios del resto de seguidores del canal. Y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen sus mejores gafas de pilotar, motor y al aire. ¡Empezamos! Por lo general, no me gusta hablar nunca de ningún término o iniciar una conferencia empezando hablando sobre la definición de diccionario del tema a tratar. Generalmente porque suele ser un proceso de relleno, a no ser que el público no esté acostumbrado a ello. Pero en este caso, el tema del nombre es fundamental. Cuando alguien le pone un nombre a algo,
ya sea la Operación Lezo, Delorme, Indra o Wakalua, los nombres suelen aportar mucho, más de lo que parece, y a veces más de lo que deberían. Algo así sucede con Estudio Ghibli, este megaestudio de animación japonesa. Podría decir que los Ghibli son unas curiosas criaturas del folclore japonés, espíritus del polvo, que forman parte de los yokai, los que inspiraron a los Pokémon y hemos visto en programas anteriores. Pero les mentiría. El origen de la palabra no es ni siquiera japonesa. Procede del árabe libio, giburi, que podemos traducir como sirocco o calima. Es decir, los vientos cálidos del Sáhara que pueden llegar a ser huracanados y en algunos lugares altamente cargados de arena en suspensión procedente del desierto. Pero, ¿cómo sabían esto los japoneses? ¿Por qué de Giburi pasamos a Ghibli? Que básicamente es el proceso de transcripción habitual de los japoneses. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta palabra? Bien, pues no les llega precisamente del árabe libio, sino por ser el apodo de otra cosa, de el Caproni CA-309. Se trata de un avión de reconocimiento y ataque terrestres del ejército italiano desde 1937 y empleado durante la Segunda Guerra Mundial en las regiones del norte de África. ¿Y quién fue Caproni? Bueno, fue el fundador de la empresa, un ingeniero civil italiano y diseñador de aviones. ¿Y cómo esto está relacionado con Ghibli? Bueno, la versión sencilla se lo podría resumir en una palabra, pero aquí, como sé que estamos rodeados de gente que se dedica a investigar en los vídeos de YouTube, cosa que les encanta, pues les voy a dar la versión extendida. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene Caproni dentro de Estudio Ghibli, hay que decir que en una de sus películas se convierte prácticamente en el protagonista o en el maestro del protagonista, aunque sea a través de ensoñaciones. La película es Se levanta el viento. Hay que tener en cuenta que los hermanos Wright presentaron oficialmente el primer avión en 1903. Bueno, pues Caproni ya estaba trabajando en los motores de aviones en 1907 y en 1908 fundó su propia fábrica. Pero ¿quién diseñó el Ghibli? ¿El Caproni CA-309? Bueno, pues el diseñador fue otro italiano, Cesare Paglia Vicino, mucho más conocido por colaborar en otro diseño más famoso justo antes de marcharse a la Argentina. Sí, como la madre de Marco. Y no estamos haciendo un chascarrillo, simplemente estamos diciendo otra de las cosas relacionadas con el programa de hoy. Bueno, el caso es que el diseño mucho más extendido con el que había trabajado y que a día de hoy es el que sirve para recordarnos sobre el señor Cesare es la lambreta, que sí tiene un nombre procedente además de un personaje mitológico, duende del río de los suburbios de Milán, el Lambrate. Tanto las lambretas como las vespas se pusieron de moda en Italia por herencia de un vehículo que llegó precisamente a esta península por los paracaidistas americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas scooters Cushman, que llevaban los paracaidistas y los marinas para hacer una guerra de relámpago antes de que los alemanes demolieran los accesos, sobre todo en los Dolomitas, básicamente se ha convertido en el abuelo de las vespas y de las lambretas. Por si esto fuera poco, en 1972 y hasta el 2022, la maquinaria de la fábrica de Lambreta pasó a ser posesión del gobierno de la India. Aunque por temas legales, en lugar de Lambreta, pronto se transformaron en las Lambi. Aunque también hubo fábricas legales en Argentina, Colombia o España. ¿Ven cómo de un nombre puede salir oro? Esto nos responde a la pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo unos japoneses decidieron poner el apodo de Sirocco o Calima de un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial a un estudio de animación? Bueno, pues la respuesta era bien sencilla. El padre de Hayao Miyazaki, el líder indiscutible del grupo de animadores, era el director de una empresa familiar, la Miyazaki Airplane, una empresa que fabricaba piezas para aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y estoy completamente seguro que la mayoría de ustedes pueden reconocer el nombre de un avión japonés en el cual han contribuido muchísimo las producciones de Miyazaki Airplane, el Mitsubishi A6M,
mucho más conocido como el Zero japonés, un avión de combate caza diseñado para portaaviones, aunque las aventuras de su diseño la verdad es que dan para más de un libro. Fue considerado el mejor de la guerra en su estilo, sobre todo al inicio del conflicto, además de ser el de mayor producción y en mayor número dentro de Japón. Y ser además internacionalmente conocido por terminar la guerra, siendo el que se terminó utilizando también para el empleo de los kamikazes, del viento divino en el cual los suicidas japoneses se lanzaban contra las embarcaciones de los estadounidenses. Bien, pues hay una película dentro de Estudio Ghibli que se centra exclusivamente en el diseño de los ceros, y es El viento se levanta, que se basa a su vez en una novela de Tatsuo Hori y narra la historia de una figura real de la historia japonesa, de Hiro Horikoshi, que es quien realmente hizo el diseño del avión de combate cero. Y para más Inri, hay que saber que en algunas de las ensoñaciones de nuestro protagonista aparece el mismísimo Caprani, sí, el padre de la aviación italiana, que además le dice lo siguiente: pero recuerda esto, muchacho japonés, los aviones no son herramientas para la guerra, no son para ganar dinero, los aviones son hermosos sueños, los ingenieros convierten los sueños en realidad. Por si esto fuera poco, dentro de las narraciones nos encontramos en muchísimas ocasiones cómo Miyazaki utiliza la figura del protagonista para contar realmente su historia personal, o más específicamente la de su padre. La novia del personaje, por ejemplo, es un trasunto de la madre de Miyazaki, que sufrió tuberculosis cuando era pequeño y por ello estuvo 8 años hospitalizada. Cada vez que se vea a algún personaje enfermo durante las películas, sobre todo las dirigidas por Miyazaki dentro de Estudio Ghibli, acuérdense de este hecho. En la película Se levanta el viento también hay otros eventos, si no transformados, vinculados con la propia vida de Miyazaki. Por ejemplo, las espectaculares escenas del terremoto de Kanto de 1923 que aparecen en esta película. No hemos de confundir este terremoto con el de 1898, que fue el que inmortalizó la primera corresponsal del National Geographic, Elisa Steadman, un personajazo del que seguramente hablaremos en el futuro del canal. Si bien Miyazaki vivió varios terremotos, esta muestra realmente una secuencia más recurrente dentro de sus películas: el proceso de los bombardeos. Cuando Miyazaki tenía 3 años, la familia se evacuó en varias ocasiones por bombardeos estratégicos de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ellos estaban asentados frecuentemente por los motivos laborales de su padre en el entorno de los lugares donde se producían los aviones japoneses. Uno de estos bombardeos estratégicos es el de Utsunomiya. Este bombardeo dejó una impresión absolutamente indeleble en la obra y vida de Miyazaki. 133 B-29 superfortalezas bombardearon la localización con más de 800 toneladas de bombas, incluidas bombas de racimo y napalm. Para que nos hagamos una idea de la crudeza de todo el acontecimiento, la visibilidad a causa de los bombardeos llegó a ser nula, y por lo tanto, según los textos procedentes de las transcripciones de comunicaciones de los pilotos de los Estados Unidos, llegaron a bombardear no por la vista, sino por el olor, literalmente por bombardear las zonas con mayor olor a quemado. En total se destruyó más del 43% de la ciudad, lo que también nos hace una idea de un Miyazaki creciendo precisamente en un Japón que tenía que reconstruirse y donde tanto la parte más urbana como la parte más civilizada habían terminado hecha un auténtico destrozo. Muchas de las películas de Miyazaki incorporan bombardeos y guerra, como por ejemplo en El castillo ambulante. Bien, pues creo que aquí podríamos ya cerrar el programa. Bastante material concentrado hemos tenido hasta el momento. Y eso que recordemos que hasta ahora solo hemos estado hablando del nombre del estudio de animación. Pero ya que el estudio Ghibli es una fuente interminable de materiales,
que ya explica a día de hoy el pasado y el futuro del país nipón, pues vamos a darle una vuelta más. Cuando vean aviones, bombardeos, desastres naturales, enfermos o niños preocupados, ya saben todos ustedes de dónde vienen. Pero vamos a empezar a hablar sobre esto de la modernidad y la tradición dentro de las películas de Estudio Ghibli. Lo que sí es cierto que dentro de la producción de Estudio Ghibli ahora mismo nos vamos a centrar sobre todo en las películas que han sido dirigidas o realmente estructuradas, montadas o escritas por Miyazaki, ya que es el personaje fundamental dentro de este estudio y que gracias a los elementos que acabamos de desglosarles podrán identificar de una manera muy rápido. El peso de la tecnología aeronáutica se ve claramente reflejado en diferentes películas. Por ejemplo, Nausicaa del Valle del Viento, 1984. En un futuro posapocalíptico, la joven princesa Nausicaa lucha para salvar su valle y el mundo de una selva tóxica y los ejércitos invasores que quieren usar un arma antigua. Esta película realmente no es de Estudio Ghibli, sino la que dio el origen al estudio, la que hicieron antes de desarrollarlo. Aquí se mezclan toda clase de leyendas japonesas. Entre ellas hay una muy destacada, la dama que amaba los insectos. Se trata de una dama que ignoraba la superficialidad para llegar a la verdadera naturaleza de las cosas. De nuevo, sin hacer propaganda, porque no nos están pagando para ello, que sepan que hay una edición de la editorial Satori sobre este y otros cuentos. Las tecnologías antiguas recuperadas se mezclan con las leyendas y las profecías. Esto será habitual, como aquellos casos en los que la tecnología antigua era tan avanzada que se ha perdido realmente el proceso de utilización y por lo tanto parece prácticamente magia cuando se llega a utilizar. Este tema aparecerá en muchísimas de las películas, incluso de las series producidas o trabajadas por el señor Miyazaki. Es lo que se conoce, en muchos casos, como retrofuturismo. Es decir, tecnologías más antiguas pero que son empleadas en un futuro sin ser del todo conscientes de cuál es el uso o empleo que se les debería de dar originariamente. Esto se mezcla asimismo con el steampunk, es decir, el punk del vapor. O, en otras palabras, ¿qué sucedería si, en lugar de habernos dedicado a respaldar las tecnologías derivadas del petróleo y la electricidad, hubiéramos seguido empleando las máquinas de vapor? La siguiente película, El castillo en el cielo, de 1986, en el que Pazu, un joven minero, y Sita, una niña con un misterioso colgante, buscan la legendaria isla flotante de Laputa, mientras evitan a piratas y agentes del gobierno que desean su poder. Ojo, este nombre tan característico de la isla flotante viene precisamente de los viajes de Gulliver. En realidad, aquí tenemos ya otra de las referencias habituales de Miyazaki. Cuando encuentra algo que le gusta, se lo apropia, le da su propia forma y lo pone directamente en la pantalla. De nuevo aquí encontramos tecnologías antiguas recuperadas que se mezclan con leyendas y profecías, y en algunos casos encontramos una serie de misterios o elementos mitológicos totalmente adaptadas a la sociedad que nos está construyendo Miyazaki. Básicamente utiliza el sintoísmo, que él mismo decía que su abuelo creía que había espíritus por todas partes. Bueno, pues estas creencias religiosas las aplica de tal manera que no solamente exista la creencia, sino que estos seres mitológicos se pueden incluso ver. Y el ejemplo más característico de ello, y que ha hecho especialmente famoso el estudio, ha sido Mi vecino Totoro, película de 1988, en la cual se nos cuenta la historia de Satsuki y de Mei, dos niñas que se mudan al campo para estar cerca de su madre enferma, que descubren criaturas mágicas en el bosque cercano, incluido el amigable espíritu del bosque Totoro. También los pequeños espíritus del polvo y un personaje muy curioso, el gato bus, que es precisamente un híbrido entre un autobús y un gato. Curiosamente, esta película, que resulta una de las que menos tecnología tiene dentro de toda la historia de Miyazaki, de sus producciones artísticas, sin embargo sí que tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, está la historia de la madre enferma, que evidentemente tiene mucho que ver con su historia personal, pero también hay un apartado muy interesante.
Los espíritus del bosque o de los diferentes elementos de la naturaleza, los yokai dentro del sintoísmo de Japón, aparecen representados por Miyazaki de una manera muy curiosa. En lugar de utilizar los espíritus existentes, él se inventa los suyos propios y hace que en su mundo tengan significados en sí mismos. Es decir, no los recicla directamente, sino que crea sus propias versiones. Y su propia versión de mezclar la tecnología con un elemento místico será precisamente el gato bus. Cuando lo vean en la pantalla se darán cuenta de por qué es terriblemente místico, pero a la vez está plenamente relacionado con los aviones y con el vuelo. También hay que tener en cuenta que el propio diseño funde dos conceptos interesantes: un diseño funcional y tecnológico hibridado en un elemento yokai o personaje legendario mitológico que a su vez tiene características naturales. Un híbrido o quimera, pero mezclándose con la tecnología, en lo que normalmente en diseños industriales a día de hoy se podría hablar de biomimética. No obstante, es interesante cómo realmente esto normalmente es al contrario, es decir, la tecnología imita la naturaleza en sus diversas formas para mejorar los diseños. Esto aparecerá de manera constante en toda la obra de Miyazaki, hasta el punto que en algunos momentos no se sabrá si esos seres son realmente naturales o tienen un porcentaje de tecnología tan alta que resulten virtualmente indistinguibles. La siguiente película es Kiki, entregas a domicilio, de 1989. Kiki es una joven bruja que se muda a una nueva ciudad para cumplir con la tradición de un año de independencia y abre un servicio de entregas en escoba voladora mientras hace nuevos amigos y enfrenta desafíos personales. Brujas y entregas a domicilio. El globo inventado por Miyazaki. Aquí tenemos una versión agradable y cotidiana de la magia, pero no muy poderosa, la cual aparece frecuentemente en toda su obra. Es una vinculación muy estrecha con la naturaleza, que es una especie de pequeña herramienta que sirve para hacer cambios en la sociedad del momento. También aparecerán tecnologías muy desarrolladas en esta historia y también un contexto interesante, que aparecerá en reiteradas ocasiones: la Europa imaginaria de Miyazaki. Muchas de las historias, en lugar de desarrollarse en Japón, a pesar de que tengan elementos de mitologías y leyendas japonesas, están ubicadas en esta Europa imaginaria. Y no estamos hablando de un único país, hibrida muchos de ellos y les da nuevos nombres, aunque hay algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Porco Rosso, 1992. Un piloto de la Primera Guerra Mundial que ha sido maldecido con la apariencia de un cerdo y trabaja como cazarrecompensas aéreo mientras se enfrenta a piratas del cielo y a un piloto rival en el mar Adriático. Bueno, aquí hay poco de qué decir. Un piloto de aviones maldito. Pocas cosas más que añadir. También encontramos mucho retrofuturismo, es decir, unos aviones que aparecen reflejando elementos de la Primera Guerra Mundial con otras anotaciones más apropiadas a elementos de la Segunda Guerra Mundial, con muchísimo vapor por todas partes. Hablaremos de ello más tarde. La siguiente película, La princesa Mononoke, de 1997. Ashitaka, un joven príncipe maldecido por un dios jabalí, guiño en la anterior película, busca una cura y se encuentra en medio de un conflicto entre los humanos que destruyen el bosque y los dioses animales que lo protegen, incluyendo a San, la princesa Mononoke. Aquí tenemos un conflicto más claro entre la naturaleza y la corrupción. Ojo, la corrupción, no la tecnología o el desarrollo. Pero como el mismo Miyazaki dijo, la tecnología también puede ayudar a la naturaleza y la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse a sí misma. A pesar de que esta lectura aparece literalmente en las transcripciones de las entrevistas a Miyazaki, muchos autores la han pasado por alto, de manera consciente, para reforzar la visión de un Miyazaki más dedicado a la lucha entre la tecnología y la naturaleza, estando a favor de la naturaleza. Bien, pues aquí estamos viendo lo contrario, el propio Miyazaki diciéndonos que realmente la naturaleza puede ir por su cuenta y que realmente es el proceso de corrupción lo que termina corrompiendo a las cosas. Para rematarlo, fíjense en los aldeanos de una de estas aldeas. ¿Les recuerdan a algo?
Bien, tenemos aquí de nuevo a nuestros queridos Ainu. Recordemos, entre comillas, como se describían en la España de los años 20, los vascos del Japón. Y pasamos al viaje de Chihiro de 2001. Chihiro, una niña de 10 años, accidentalmente entra en un mundo mágico donde sus padres son convertidos en cerdos. Tercera vez. Para liberarlos y regresar a su mundo, debe trabajar en un baño para espíritus y enfrentar muchos desafíos. Como no, habrá muchísima tradición de Japón y vapor por todas partes. Maldiciones, seres mágicos y tecnología. Tenemos un pleno al 15. El siguiente es El castillo ambulante de 2004. Sophie, una joven que ha sido transformada en una anciana por una bruja, busca al mago Howl y su castillo ambulante en busca de una manera de romper la maldición mientras se ve envuelta en la guerra y en la magia. Maldiciones, retrotecnología y conversiones por maldiciones. En este caso es especialmente interesante porque tenemos a una niña convirtiéndose en una anciana y cómo se va dando cuenta y está desarrollando una narración en la cual se explica a los niños cómo realmente es la vida de una persona mayor. Lo hace con muchísimo cariño y destacando sobre todo otras cualidades de las personas mayores, pero queda esta reflexión constantemente presente en la película. Y como iremos viendo, hay muchísimas narrativas de las películas que cuando las ve un niño al principio no se da cuenta, pero llegan a ese alma del que hablaba Miyazaki. También es un ejemplo especialmente evidente en el cual hay enfrentamientos entre la magia y la tecnología. De hecho, hay un punto de la película en la que dicen a la protagonista, convertida en una anciana, por allí no hay más que brujas y magos. Básicamente diciéndonos que hay una convivencia entre toda esta tecnología y la magia, pero no se quieren ver unos a otros. Los personajes mitológicos son personajes realmente cotidianos, aunque existe cierta distancia entre unos y otros. Se ven a lo lejos, pero no quieren interactuar de ninguna de las maneras. De hecho, se ve en un momento de la película claramente cómo la tecnología es degradada y corrompida por los antagonistas, pero a la vez la magia también es corrompida por los antagonistas. Los dos elementos son recursos que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo que también resulta interesante es cómo tanto ingenieros como brujas y magos son llamados a la guerra. Guerra en la cual hay muchos elementos voladores, muchos bombardeos y también podemos ver cómo se desdibuja realmente quién es incluso el objetivo del conflicto. Hay una guerra, pero no se sabe realmente quién está combatiendo contra quién, cuando la realidad de lo que se nos narra es un conflicto interno entre la corrupción o no corrupción de la magia y la tecnología. Y con esto pasamos a Ponyo en el acantilado, del 2008. Ponyo es un pez dorado mágico que se convierte en una niña tras conocer a un niño llamado Sosuke. Desea convertirse en humana definitivamente, pero su transformación desata desequilibrios naturales que deben ser resueltos. Aquí más magia, pero menos tecnología, aunque cambiamos aviones por barcos, muchísimos barcos. La siguiente película es Se levanta el viento, de 2013, de la que ya hemos hablado. La historia sigue a Hiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico de la vida real a lo largo de su vida mientras diseña aviones durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentando desafíos personales y profesionales, incluido su amor por Nahoko, una joven con una enfermedad terminal. Evidentemente, aquí tenemos muchísima presión. La historia prácticamente es una ensoñación llena de tradiciones, de altísimas dosis de ingeniería aérea y, como nadie se esperaba, aquí viene la receta asiática rápida de la semana. Estudio Ghibli es hablar también de lo mejor de lo cotidiano. Así que está lleno de comida y de recetas maravillosas por todas partes. A la hora de hacer las representaciones en dibujos de cómo se cocina, son unos auténticos maestros. El detalle que le dedican a las secuencias de cocina normalmente que van a comer los niños es impresionante. La textura que le dan a las imágenes es absolutamente realista, con efectos sonoros que se unen a la maravillosa banda sonora con la que suelen contar,
impresionantes. Bien, pues en esta película, en Se levanta el viento, tenemos que hablar de una receta específica, el Castella Siberia. Se trata de un bizcocho suave y esponjoso que cuando llegó a Japón a finales del siglo XVI, guiño guiño, como llevaba azúcar era especialmente caro y era empleado por las autoridades portuguesas para agasajar a los embajadores de la dinastía Tokugawa con los que tenían que tratar. Y de ahí viene el nombre, porque los portugueses lo llamaban pan de Castilla, y de ahí derivó a Castella. Otro referente de la cultura Namban y de la influencia ibérica en Japón. Y esto nos lleva a la última película, puesto que inicialmente Se levanta el viento, que prácticamente era una justificación pseudo-biográfica del padre de Miyazaki, bueno, pues aún así, 10 años después volvió a ponerse en la dirección con El chico y la garza, obra de 2023. Esta hizo que volviera de su retiro, como hemos dicho, y sigue a Majito, un joven que después de la muerte de su madre durante la Segunda Guerra Mundial se muda con su padre a una casa del campo. Allí Majito descubre un mundo mágico y conoce a una garza que lo guía en una aventura para encontrar a su madre en un reino alternativo. La historia explora temas de pérdida, crecimiento y la relación entre el mundo real y el fantástico. Evidentemente aquí tenemos una especie de mezcla de todas las características anteriores, basándose de nuevo en una novela. Ahora seguro que estarán muchísimo más atentos cuando vean las películas de Miyazaki. Pero estos recursos de Ghibli no aparecerían en las películas por primera vez. Antes, el estudio hizo otras animaciones, o realmente los miembros del mismo, aunque estuvieran colaborando. Miyazaki había sido animador desde 1963, normalmente colaborando ya con Isao Takahata. Las colaboraciones de ambos son absolutamente amplias. Prácticamente cualquier animación antigua japonesa de cualquiera de estos periodos de los que estamos hablando, estaba esta gente metida, sobre todo si estaba bien hecha. Pero bueno, tengo que hacer una pequeña selección, discúlpenme aquellos que vean que no menciono sus obras favoritas, pero para que se hagan una idea, les iré sacando algunas bastante famosas y que seguramente ustedes no tenían la sospecha siquiera de que estuvieran relacionadas tan claramente con Estudio Ghibli. Una de ellas son Los Moomin, de 1969, basados en la obra de la ilustradora y escritora finesa Tone Hanson. Además, hicieron varias versiones de Ali Baba y de Los viajes de Gulliver. Recordemos aquella famosa isla voladora de nombre que posiblemente nos lleguen a censurar en YouTube. Bueno, pues precisamente tenían relación con esta versión de Los viajes de Gulliver prácticamente en el espacio. Otra de las obras interesantes es Panda Go Panda, o lo que se conocía en otros países como Panda Go Pande, de 1972. Precisamente cuando salió esta serie, estaba en pleno desarrollo la diplomacia de pandas de China, mandando 2 pandas a Japón, lo que contribuyó todavía más al éxito de esta serie de televisión. ¿Les deja pensando en algo? ¿Les resulta familiar? Bien, Totoro, el de la película que hemos hablado anteriormente, directamente procede de los diseños para esta serie. Pero no es el único. ¿Les resulta familiar esa niña, incluso en los colores? Bien, la serie de Pipi Calzas Largas se estrenó en 1969 y aquí hicieron una apropiación bastante curiosa. Pero no solamente eso. Aquí céntrense en las ropas. La novela suiza de Johanna Spirit de 1880 se fusionará con este diseño para crear una nueva serie en la que estaba incluido el propio Miyazaki. En 1974 aparecerá la serie Heidi. Y no será la única relación que tendrá Miyazaki con los italianos de la RAE. Recordemos la pasión de la aeronáutica de Miyazaki, pero con elementos sobre todo procedentes de diseños italianos. Bueno, pues al año siguiente, en 1975, aparecerá la serie 3000 leguas buscando a mi madre,
lo que muchos más conoceremos como la serie de Marco. Heredando, por otro lado, de Pipi Calzas Largas al mono Tití Amelio. Bien, la cantidad de obras que van desarrollando en este periodo, como hemos dicho, es infinito. Pero para centrarnos en los elementos heredados por Ghibli, podemos hablar de series como Conan el Niño del Futuro o Nadia el Secreto del Agua Azul. O la favorita de muchas de las mejores personas que conozco. Y lo digo totalmente en serio, no sé por qué, a gente maravillosa le encanta esta serie. Y como mínimo, les garantizo que son capaces de cantar parte de la canción de Parchís. La serie es Sherlock Holmes, de 1984. Seguro que ahora mismo hay algunos que ya la están cantando. Esta versión zoomorfa, esopiana o furra de la obra de Sherlock Holmes, donde aquí la particularidad viene de Moriarty, no del propio protagonista, porque a Moriarty, al antagonista habitual de Sherlock Holmes, se le da la capacidad de construir vehículos los que más le gustan a Miyazaki, dignos de Julio Verne y con referencias habituales a muchísimo vapor y formas terminantemente biológicas, aunque de vez en cuando meterá algunos diseños de vehículos propios del periodo o de unos años más tarde, presentando anacronismos, pero qué narices, Miyazaki hacía lo que le daba la gana. Aquí se le dio carta blanca. Para que me crean, les dejo una pequeña captura de que sí, ya aparecía en los créditos, aunque ninguna de las decenas de veces que hayan visto estos capítulos se lo habrán encontrado. Pero hay que saber que algunas series tuvieron incluso más recovecos misteriosos, como Lupin III. Hay que tener en cuenta que basándose en este personaje aparecerán también otros diseños de aeronaves súper curiosas y muchos misterios y artefactos de civilizaciones antiguas por todas partes. El personaje, basándose en el de la novela real de Lupin, pues pasa a ser un japonés con cierta capacidad jocosa y de disfraz muy destacada. Bueno, pues estas aventuras tuvieron la suerte de transformarse en la primera película codirigida y escrita por Miyazaki, El Castillo de Cagliostro. De nuevo tenemos elementos tradicionales, una Europa inventada, un montón de aventuras, artefactos antiguos y elementos ingenieriles de primera línea, en un contexto además bastante mediterráneo. La inspiración del Castillo de Cagliostro se puede demostrar en infinidad de series y películas, desde Los Goonies a la serie animada de Batman, incluso en películas de animación y aventuras de Disney, como Las Patoaventuras, Atlantis o Basil, un ratón superdetective. Y estos son los que están reconocidos por sus autores, porque también hay muchos rumores que indican que Indiana Jones es el hijo bastardo de esta película. Lo dicho, piedras ancestrales, leyendas y tecnologías antiguas, donde no hay duda de que llegó a influir, y está clarísimamente demostrado, es en la obra de John Lasseter, quien llegó a colaborar en diferentes películas de Estudio Ghibli. ¿No le suena este nombre? Como animador empezó a trabajar para Disney, después pasó a trabajar con George Lucas y finalmente se extendió creando su propia empresa, Pixar. Lo encontramos en Taron y el Caldero Mágico, El joven Sherlock Holmes, La pequeña tostadora valiente, La bella y la bestia, Porco Rosso, Toy Story, Bichos una aventura en miniatura, Toy Story 2, Buzz Lightyear Comando Estelar, Monstruos S.A., El viaje de Chihiro buscando a Nemo, Los Increíbles, El increíble castillo ambulante, Cars, una aventura sobre ruedas, La familia del futuro, Ratatouille, Wall-E, Tinkerbell, Bolt, un perro fuera de serie, Up, Ponyo, La princesa y el sapo, Toy Story 3, Los cuentos de Terramar, Enredados, Cars 2, Winnie the Pooh, Los Muppets, Valentine, Ralph, Romper Ralph, Aviones, Monsters University, Frozen, lo que quieran ustedes, hasta lo tenemos en Buscando a Dory y en Zootopia, así como en Moana, Coco o Los Increíbles.
terminando en un reconocimiento que le valdría al menos 2 Oscar. Y veremos en qué termina la cosa. Ahora seguro que sí les suena, ¿verdad? Bien, volvemos a Estudio Ghibli y a un concepto del que hemos mencionado, pero que no le hemos dedicado suficientemente tiempo, que es el retrofuturismo. Cuando el Comodoro Perry fue por primera vez a Japón, ya llegó con el vapor. Por un lado, en los barcos, pero también en un mini tren que hizo las delicias de los samuráis del periodo. Como hemos visto en el vídeo de los primeros turistas en Japón, esto cambió completamente la autopercepción del país, tanto la que tenían de sí mismos como la que querían dar. Miyazaki mete máquinas de vapor por todas partes, hasta cuando no es necesario. En parte porque la asume como algo natural. Es como alimentar el fuego con leña. Es un sistema coherente, donde se ve la tecnología y la naturaleza y que los propios niños pueden comprender sin ningún tipo de problemas. Pero puede ser también una tecnología bien sencilla la que sirva para las narraciones del propio Miyazaki. Por ejemplo, el paraguas. El paraguas es un elemento fundamental, tanto sencillo como natural. Puede ser de muchas varillas, puede ser de diseño japonés o puede ser simplemente una hoja grande. El paraguas sirve para mostrar la bondad sin necesidad de decir nada. Solo hay que tapar al de al lado sin mediar palabra. Es como un abrazo, pero sin tocar. Según el propio Miyazaki, la tecnología es tan hermosa como destructiva. Debemos encontrar un equilibrio en la forma en la que la usamos. Un equilibrio que debe existir entre la tecnología, la humanidad y el mundo natural. Este equilibrio se puede alcanzar de muchas maneras. Es el equilibrio consciente de que usa la tecnología del cine también para hacernos acceder a la naturaleza, incluso para ir al campo o apreciar aún más la naturaleza desde el aire. Miyazaki le encanta lo sublime tecnológico y lo sublime natural. Pero uno y otro, si se aplican de manera coherente, pues sirven para apreciarse mutuamente aún más. Y por esto también hay muchas referencias a los aviones. Aviones por todas partes. En algunos casos tienen formas muy extrañas, se basa en prototipos, en aviones gigantes y sobre todo los hidroaviones, porque entre otras cosas permiten estar en el aire, en el mar y según lo accidentado del viaje, en ocasiones también en la tierra. De hecho, en algunas ocasiones se pueden ver cómo se ven arrastrados por tierra estas inmensas obras, cosa que también le llama mucho la atención, las embarcaciones aéreas más grandes posibles. También tienen unas formas muy biológicas. Esto en Japón tuvo un inmenso peso en la arquitectura, la corriente conocida como el metabolismo. La naturaleza y la ingeniería juntas. Y así también se permite el lujo de hacer máquinas imaginarias, sus favoritas. Ya se pudieron ver en las obras de Lupin o en el Sherlock Holmes, siempre trataba de meterlas, pero en las películas, en algunas de ellas, pasan a ser protagonistas orgánicos de la propia historia. ¿Se inspiran en algo? Como hemos visto también de Miyazaki, se inspira prácticamente en todo. Se lo apropia sin ningún problema, aunque tampoco tiene ningún problema después en reconocerlo. Haga o no gran difusión de este reconocimiento. Pero hay un autor el cual fagocita completamente. ¿De dónde viene esto? Bien. La reacción básica sería decir Julio Verne, que por supuesto, recordemos el inicio de 20.000 leguas de viaje submarino, donde ya hay descripciones bastante claras del mundo que va a reconstruir Miyazaki en esta Europa imaginada. Pero hubo un Julio Verne de la Ilustración, el cual también se dedicó a la anticipación y que es fundamental en la obra de Miyazaki. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Albert Rovida. Los diseños de este ilustrador e imaginativo francés sirvieron como referencia a muchísimas de las obras del propio Miyazaki.
Los vehículos, por ejemplo, como las canoas voladoras, aparecen en muchas de sus obras, como en Nausicaa, El castillo en el cielo o El castillo ambulante. Las copia literalmente, punto por punto, tamaño, estructura, sistema de pilotaje y navegación, hasta la ropa de sus pilotos y las ciudades futuristas que lo enmarcan. Eso sí, con ese retrofuturismo del que hemos hablado. Por lo tanto, en realidad, en vez de retrofuturismo, podemos hablar que Miyazaki copió un futurismo del estilo de Rovida y Julio Verne, pero que con el tiempo se ha transformado en retrofuturismo. Mucha verticalidad, mucho diseño mecánico y mucho vapor por todas partes. No hay que olvidarse que el señor Rovida fue el ilustrador de las ediciones de lujo de las obras de Rabelais, de Perrault y de Balzac, así como ilustrador, como no podía ser de otra manera, de la historia urbana de Francia. También hizo sus propias obras, de hecho una parodia de las obras de Julio Verne, aunque complementando un poco de texto con muchísima ilustración. La mayoría de sus obras se enmarcan en las ediciones de Los viajes muy extraordinarios de Saturnin Farandul, con obras evidentemente vinculadas con los títulos de Julio Verne, como La vuelta al mundo en más de 80 días, El siglo XX o La vida eléctrica. En sus obras aparecen maridos y mujeres discutiendo sobre la dote de su hija a través de el telenoscopio. Las tradicionales salidas de fin de semana al campo se realizan en tubos neumáticos o en aerocoches, y las casas burguesas están decoradas con obras de arte de fotopinturas o de galvanoesculturas. El efecto generalmente que busca suele ser bastante cómico, pero sí que nos da una idea de los límites que se podían establecer hipotéticamente en aquel momento sobre cómo iba a ser el futuro y la relación con la tecnología. Todo ello mostrando los caprichos de los humanos y lo terrible que es cuando la tecnología se extralimita, aplicándose sobre todo a la industria militar. Nos suena de Miyazaki también, ¿verdad? La verdad es que cuando el señor Rovida encontró las repercusiones de sus ilusiones en lo que sucedió realmente durante la Primera Guerra Mundial, reaccionó contra todo lo novedoso y lo tecnológico. Y pasamos con esto a las conclusiones. ¿Y ahora? La obra de Ghibli, sobre todo en manos de Miyazaki, está absolutamente plagada de dicotomías, pero no las enfrenta de una manera maniquea. Sí que hay enfrentamientos entre el bien y el mal, pero hay toda una serie de revisiones sobre lo que es malo y lo que es bueno, basándose sobre todo en el tema de la corrupción. No es todo intrínsecamente malo o bueno, sino que son condicionados por estos elementos corruptos. Pero si la naturaleza, la magia y la tecnología pueden llegar a enfrentarse, cuando más poderosas son es cuando desarrollan sinergias. Algunas de estas dicotomías también las encontramos en las referencias que se pueden encontrar en su obra. Por ejemplo, Europa y Japón, con una Europa imaginada llena de pequeños elementos y detalles, incluso mitologías procedentes de Japón, así como un Japón que se ha procedido a occidentalizar y que no por ello ha empeorado, sino que tiene una relación más o menos intensa con los diferentes elementos apartados de la tecnología. Naturaleza y desarrollo pueden llevarse de la mano. Magia y tecnología pueden colaborar. Y todo ello en un momento en el que se da cuenta de que las nuevas generaciones ya no crecían en el entorno del Japón más rural tras la Segunda Guerra Mundial, sino cada vez más urbano. Había que recordarles la naturaleza a los jóvenes japoneses. De hecho, la tecnología sirve como herramienta en muchas ocasiones para acercarse a esa naturaleza sublime que de otra forma no podría ser accesible para los humanos. De hecho, muchas veces la tecnología y la magia prácticamente son lo mismo y no maravilla tanto el propio acto tecnológico, arcano tecnológico
o mágico de ver a una ciudad andando sobre las montañas, o un avión con forma de ave, o siquiera una estructura voladora con forma de piragua voladora sobre las montañas, sino que realmente lo interesante es lo que se puede ver desde esta posición privilegiada gracias a la magia o la tecnología. De hecho, el propio Miyazaki es plenamente consciente de estas sutilezas de luchas entre la tradición y la modernidad en su propio estudio, dedicado a la animación en 2D y de vez en cuando haciendo algunos guiños a la animación en 3D, pero siempre recordando cuál es el origen y que él prefiere sobre todo la parte artesanal. No es maniqueo. Lo malo es cuando se deja llevar por la codicia, la decadencia y la corrupción. No obstante, Miyazaki es optimista. Cree en la protección del medio ambiente y aboga por su protección en obras como Nausicaa, y sin embargo también cree que el uso de la tecnología puede ser útil para mejorar la humanidad. Esto suele ser eclipsado abogando que Miyazaki tiene una visión totalmente centrada en la naturaleza, pero viendo cómo se accede a la naturaleza nos damos cuenta, y también viendo su propia historia, cómo la tecnología y la magia en realidad son esas herramientas. Las ideas de ambientalismo, de pacifismo, están plenamente presentes en muchas de sus obras, pero también el avance tecnológico, para mal o para bien. Y evidentemente las películas de Miyazaki nos hablan de una historia diferente. Cuando se usa apropiadamente y con cuidado y atención, los humanos pueden usar la tecnología no solo para mejorar la sociedad, sino para mejorar también el planeta. Aunque no deja la oportunidad de lamentarse en las películas siempre que puede, para dejar ese tono ácido que permite darse cuenta de la realidad de la corrupción en muchos de los elementos que nos parecen aparentemente de la propia narrativa de un cuento para niños. Precisamente las presentaciones que hace de las películas parecen propias para niños, pero con una lectura muchísimo más profunda que el mismo niño comprenderá viendo la película o más tarde. Se romantiza también la imagen del Japón más cotidiano y sencillo, en parte gracias a los elementos mitológicos y supranaturales que aparecen en muchas de las películas. Esto genera, entre otras cosas, una tendencia a la artesanía, como hemos visto en la mayor parte de las obras, con atención al detalle que nos obligaría a hacer 10 especiales por cada una de estas películas. En la mayoría de ellas hay un claro conflicto entre la tradición y la modernidad, pero el estudio no se decanta claramente por ninguno de los dos aspectos. Lo utiliza como una herramienta para la reflexión. Y también usan infinidad de novelas exitosas con frecuentes referencias directas, cuando no plagios. Pero bueno, eso no nos interesa en este momento. Miyazaki no necesita tampoco que nadie ponga palabras en su boca. Él mismo se sabe expresar muy bien sin intermediarios. El destino de la vida moderna es que perdamos repetidamente el contacto con la naturaleza, el medio ambiente y el planeta, pero intentamos recuperarlo una y otra vez. Es como un círculo. En el corazón y el alma de los niños, cuando nacen en el mundo, la naturaleza ya existe en lo más profundo de ellos. Entonces, lo que quiero hacer en mi trabajo es llegar a sus almas. Frase con la que hemos empezado el programa, y si quieren saber más, por favor, hagan lo propio en los comentarios, que hay materiales de sobra. Han visto diferentes obras en la bibliografía, hay infinita, muchísima en español, lo cual es de agradecer, pero de todas las obras yo tengo que destacar una, y de hecho una investigadora, Laura Montero Plata, autora de El mundo invisible de Hayao Miyazaki, entre otros muchos estudios, y con la cual he tenido la suerte de coincidir y compartir diferentes debates, aunque he de confesar que prácticamente nunca hablando de Estudio Ghibli. Si les interesa más, estoy plenamente a su entera disposición en los comentarios para aportarles tanto nuevos vídeos como libros de bibliografía. Y no se olviden de que tenemos incluso una colección entera de libros dedicadas a la cocina en la obra de Estudio Ghibli. Y pasamos con esto a las noticias de esta semana en el Nuevo Occidente. Comenzando por Bután.
En este aisladísimo y montañoso país se va a crear una nueva zona económica especial a la cual solo se podrá tener acceso por invitación especial del gobierno. Utah. El Jelepu Mindfulness City tendrá un total de unos 1000 kilómetros cuadrados, es decir, más grande que la isla-estado de Singapur. Literalmente han dicho que será un espacio vital en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, donde la espiritualidad y la sostenibilidad puedan vivir en armonía con el crecimiento humano y progreso, felicidad y bienestar. Según esta propia descripción, también habla de un capitalismo consciente, donde podemos ver que las corrientes, sobre todo budistas, son muy potentes a pesar de este apellido del capitalismo. Recordemos que este es un país en el cual el monarca absoluto obligó al país a convertirse en una democracia, y aún así el color que representaba al gobierno del país, es decir, al monarca, el amarillo, ganaba todas las elecciones de prueba simplemente porque la gente quería seguir teniendo un rey. Una población de un total de 800.000 habitantes con un porcentaje de paro juvenil de un 29%, que además tiene una clarísima sobrecualificación. Y pasamos a China, donde reacciona duramente a las presiones occidentales por los aranceles y las investigaciones sobre la venta de coches eléctricos hasta del 38% en los impuestos para Europa. Ahora responde investigando el cerdo europeo, afectando de pleno a España, el que más cerdo exporta a China. Solo en cerdo China importa en torno a 6.000 millones de dólares, especialmente despojos, que es lo que no se come la gente en Europa. Tradicionalmente, antes nos comíamos toda suerte de entresijos, pero a día de hoy parece ser que somos muy especiales y no se nos da por estas cosas. Bueno, pues que sepan que parte de todo lo que ustedes comen a día de hoy en el cerdo en España está llegando a China. Y evidentemente no estaría de más que nos empezáramos a hacer la idea de emplear eso en nuestra cocina tradicional, de nuevo, porque igual vamos a tener un cierto excedente. Todo esto en un momento en el calor está afectando muchísimo a los cultivos de China, ahora afectando al trigo después de haber estado hablando, como recordarán, del frío que había pasado en algunas zonas de China y cómo esto había afectado a los tomates. Precisamente en este momento en el que China necesita agua, el sur de China está completamente inundado, destruyendo también parte de los cultivos. ¿Y qué está haciendo Xi Jinping? ¿Qué está planteando? Pues lo que en España estamos perdiendo. Más presas. Pasamos a hablar ahora de Kazajstán, que se ha incorporado a nuestra lista de cara a estos juegos nómadas que haremos de medianamente corresponsales. Están reintroduciendo los caballos de Przewalski, que son los que vivían en las estepas hace más de 200 años, y ahora van a volver a sus hábitats originales. Y ojo, los traen nada más y nada menos que del Zoológico de Praga en la República Checa, para que se hagan una idea de las funciones que pueden tener también los zoológicos. La idea es traerlos de cautividad y convertirlos en seres ferales. Durante el primer año serán monitorizados en un recinto cerrado, pero inmenso, para que vean qué tal se adaptan a la estepa, para después dejarles libres en un territorio de unos 7.000 kilómetros cuadrados. Posiblemente estemos ante el inicio de la diplomacia de caballos. Y pasamos a Malasia, donde continúa hacia adelante la venta del operador aeroportuario nacional a BlackRock. A pesar de las presiones en contra por los vínculos de esta sociedad con Israel, todo apunta a que van a continuar con esta inmensa venta. Y además en un momento en el que Malasia, junto a Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya, todos ellos quieren unirse a los BRICS, es decir, al Grupo Económico Internacional, que es acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y pasamos a las noticias de Singapur, donde se acuerdan del portero de la selección de Singapur, de Hassan Rooney, que hizo 11 paradas y salvó con ello la selección de fútbol de China para que ésta pudiera llegar al Mundial. Bueno, pues el gigante inmobiliario CapitalSland le ha invitado a irse a Shanghái, donde se ha recibido como un auténtico héroe.
Además, han hecho donaciones masivas que él ha dicho que iban a ser todas a asociaciones benéficas, porque se estaba generando solamente un negocio de falsificar este tipo de donaciones, para que no fueran a él directamente. Recordemos que este portero de 40 años en realidad tiene un puesto de comida con su esposa en Singapur. Y hay que tener en cuenta, o básicamente notamos esta noticia, porque un pequeño acto dentro del contexto del fútbol internacional, pero en una región del sudeste asiático, ha convertido a un personaje que, recordemos, tiene un puesto de comida, no tiene ninguna gran empresa, es el portero de la selección, pero aquí son profesionales, en su mayoría dentro de los que están de futbolistas en la selección, como esto puede tener repercusiones inmensas. Y hay que ser consciente de ello, día sí y día también. Y también esta semana estamos hablando del Festival de los Botes Dragón, con competiciones a lo largo de todo el sudeste asiático, y especialmente esta semana en Singapur. ¿Por qué? Porque hay un grupo muy curioso que se llama The Spanish Armada, dado con parte de españoles y miembros de diferentes entidades hispánicas, pero que actualmente tiene gente de prácticamente todo el mundo. Veremos qué tal se desarrollan los acontecimientos. Desde aquí les animamos muchísimo, aunque solo sea por este gracioso logotipo que nos gastan. Y teniendo en cuenta además que su promotor principal es un bar mexicano de Marina Bay. Bien, y pasamos a Indonesia, donde algunas universidades privadas otorgan becas a los estudiantes en base al número de seguidores en sus redes sociales. Es decir, becas para influencia. Para que se hagan una idea de los números generales, algunas de estas universidades ascriben estas becas a tener 12.000 seguidores en Instagram o 15.000 seguidores en TikTok, lo que podría llegar a ser un 100% de la matrícula anual cubierta por esta beca. No obstante, hay también que reseñar que tendrán que ir de acuerdo con ciertos resultados desde el punto de vista de los estudiantes, así como 5.000 suscriptores en YouTube o 10.000 seguidores en Instagram. Esto está presentado bajo la inquietante influencia que tienen este tipo de personalidades dentro del mundo de Indonesia. Para las universidades es un chollo auténtico. Las becas llegarán en torno a los 3.000 euros, la beca completa de pagar todo el año de estudios, pero que prácticamente les hace una publicidad gratuita de manera constante, lo cual evidentemente les sale muy a cuenta. Y pasamos a Filipinas, donde volvemos al mar de la China Meridional, donde el gobierno filipino ha reclamado ante la ONU la ampliación de las islas por parte de China. Básicamente, con la construcción o ampliación de terreno dentro de las propias islas, como se puede ver saliéndose mucho de los márgenes naturales, se están pegando mordiscos de en torno a 350 millas náuticas al territorio reclamado por las islas filipinas. Y en Corea del Sur están muy pendientes de la visita de Putin, con posibles acuerdos adicionales y el envío de materiales y tropas al frente de Ucrania. Con Corea del Sur hablamos de que el gobierno ha ordenado a los médicos a volver al trabajo en medio de la huelga. Ahora se están uniendo también hasta las clínicas privadas. Todo esto empezó con una huelga de los médicos en formación por el aumento de plazas de médicos y evidentemente las repercusiones que estos podrían tener. Y a esto se han unido progresivamente los que respaldaban a estos médicos dentro del mundo de la medicina. Después se han unido sus propios profesores y seguidamente han ido hasta aquellos que les sustituían, para que nos hagamos una idea del tamaño que está teniendo este inmenso problema. Todo ello basado en la necesidad de médicos y las pocas ganas que tiene el gobierno de traerse gente de otros países. Y con esto pasamos a sus comentarios. Seguimos subiendo 50 miembros nuevos dentro de iVoox. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi más sincero agradecimiento también a los seguidores de YouTube, no me olvido de ustedes en ningún momento, y que se me ha preguntado sobre los Paniora de Nueva Zelanda. Como desconocía sobre este tema y me parece fascinante, se lo agradezco mucho y les garantizo que lo podremos incluir en algún futuro programa, aunque se salga un poco de nuestros límites habituales.
alegra también mucho que les haya gustado el programa anterior sobre los globos japoneses, su ataque a los Estados Unidos. Ha sido un trabajo arduo de documentación, así que y por mi parte, la verdad, con su agradecimiento ya es suficiente para saber que ha valido la pena las horas invertidas. Y como nos dice Encarna Bernal, una cosa buena de este programa es poder tener un ojo en el nuevo Occidente para saber lo que puede suceder en el viejo, es decir, en Occidente o Europa. Esta parte del mundo nos va a afectar de manera clarísima, queramos o no. Por lo tanto, es muy importante tener un ojo puesto en el nuevo Occidente, ya sea por los coches eléctricos o por el precio del cerdo. Y con esto pasamos a la confunciada de esta semana, del mismísimo Miyazaki. Sería falso decir que porque estamos del lado de la justicia, podemos seguir adelante y destruir a nuestros oponentes y el mundo estará en paz. Ahora sé que existen cosas como el bien y el mal en el mundo y que la gente hace cosas buenas. Pero las personas que hacen cosas buenas no son necesariamente buenas personas. Simplemente resultan ser personas que han hecho cosas buenas. Al instante siguiente podrían terminar haciendo algo malo. Y si no tenemos eso en cuenta, en nuestra visión de los humanos, cometeremos errores constantemente al tomar decisiones políticas o sobre nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas y preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de Big One Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el nuevo Occidente.